Sí, juro. Hice todo lo que tenía que hacer, como recordaba Mario. Entonces, cada noticia, por pequeña que sea, la replican tanto que ingresa en el sentido común de la gente de una manera donde de golpe, para graficarlo en 3 etapas neoliberales durísimas que tuvimos, en la época del golpe de Estado del 76, de la revolución, de la dictadura del 76, te hicieron creer que con los militares íbamos a resolver todos los problemas políticos, y nos empobrecieron, nos endeudaron. Después, cuando vino Menem, hablaban de la buena vida, de la pizza con champán, te hablaban del fin de las ideologías. Hablamos de la época de Francis Fukuyama, como si el fin de las ideologías no hubiera implicado en sí mismo una ideología. Y después, en los 2000, ya vinieron con todo este disfraz. Yo lo llamo los disfraces del neoliberalismo, ¿no? Con el disfraz de que vamos a vivir tan bien como ellos, como los Macri, como todos los hombres ricos de los que estaba rodeado, todas esas empresas. Entonces, nos hablan de esos disfraces. Ahora tenemos que estar atentos a los futuros disfraces, porque están viniendo al ataque con los libertarios, con una competencia donde están viendo quién es más de derecha, y me parece que estamos enfrentando un momento político muy difícil, donde se generan problemas internos, porque, bueno, el gobierno, que podría haber empezado con mayor fortaleza, teniendo determinados gestos, me parece que no es lo mismo. Es un gobierno que se genera con la alianza, donde hay sectores más de izquierda, sectores más conservadores, y algunos sectores de un vínculo bastante fluido con los Estados Unidos. Vamos, es así lo que está pasando en nuestro país. Y genera una lucha interna, y esta discusión que se armó entre el presidente y la vicepresidenta, en realidad es porque la vicepresidenta, que representa el sector más progresista de esta coalición, terminó generando el debate público que no podía tener en privado, que el otro sector estaba rehuyendo de ese debate. Y es lo que en general estamos reclamando, porque por un lado no nos gusta que pasen estas cosas, por otro lado la gente se benefició mucho durante la época kirchnerista, vivió mejor concretamente, y vivimos el contraste que hubo cuando asumió el macrismo. Entonces no queremos que vuelva a la derecha, pero lamentablemente estas discusiones están favoreciendo más a la derecha, porque aprovechan estas peleas desde los medios de comunicación, no desde los beneficios que nos ofrecieron en la historia. No es que lo quieran a Macri, no es que quieran, pero sí están dando espacio a sectores, y ya con esto cierro porque me parece que me estoy alargando mucho, pero le están dando espacio a sectores que están teniendo entre un 15 y un 20% de adhesión, que hasta han propuesto vender, no sé, cerrar ministerios, cerrar la empresa de aviación nacional, vender órganos, que los órganos se vendan, que no sean más algo solidario, que si uno tiene un familiar que quiere vender una parte de su cuerpo porque necesita plata, que lo haga, ¿no? Los libertarios. Entonces pasan estas cosas, ¿no? Donde esa falta de unidad está dando mayor lugar. Por un lado está postergando el bienestar de los argentinos, pero a la vez, lamentablemente, está abriendo el espacio para que la derecha vuelva a crecer. Hugo, genial la explicación, nos diste todo un mapa
Te agradezco mucho. Regreso contigo para la conclusión. Voy con Carlos. Carlos, varias cosas. Tengo un amigo argentino que me decía, por favor, pregúntales acerca de que la derecha son unos raterazos, ¿no? Así, tipo mexicano. Pero la izquierda, hay unas mafias dentro de la izquierda que se están peleando y se quieren quedar con el botín. Esto podría ser así, Carlos. Ese es por un lado. Por el otro lado, me gustaría saber si este miedo que denuncias tú, que es realmente más miedo que una cuestión real, puede desbordarse y puede llevar a ver cosas en la calle, represión y cosas que no nos gustan ver, como muerte. Y el tercer punto, de pronto veo algunos noticias desde Europa que dice que Argentina, bueno, pues quieren ser parte de los BRICS, y eso tiene que ver mucho con la cuestión económica. Por favor, Carlos. Bueno, esperemos poder responder a tus inquisiciones. Lo primero es que lo que se denomina la derecha en la Argentina son los grupos conservadores e históricos que han usufructuado el poder durante casi la mayoría de los 200 años de independencia del país, salvo excepciones honrosas en el siglo XIX con el general Rosa, en el siglo XX con Irigoyen y con Perón, y después, dejemos de contar, no hubo más una actitud de esa naturaleza que transformara el país en un país súper desarrollado tecnológica y científicamente e industrialmente. Por otro lado, los sectores de la izquierda han tenido en general siempre una mirada también poco nacional y más europeísta, más ligada al ideologismo, y que ha tenido un fuerte golpe la izquierda el día que desapareció la Unión Soviética. A partir de ese momento las izquierdas se fraccionaron totalmente y cada cual tomó un rumbo y cada uno tiene una solución distinta al mismo problema, y con una gran capacidad que tiene la izquierda se juntan tres y hacen 4 partidos políticos. O sea, son bastante complicados. Entonces, por ahí se lo confunde este gobierno con el peronismo. Yo personalmente no creo que esto sea peronismo. Esto es socialdemocracia con algunos retoques, nada más. El peronismo fue antiimperialista y prácticamente latinoamericanista. Pero bueno, eso es para discutir filosóficamente, ideológicamente, y no estamos para eso en este programa. Por otro lado, te debo recordar que hay que ver los números del exterior. Esta Argentina que hoy nos muestran en crisis, que están todos corriendo de un lado a otro sin llegar a ningún lado, ¿no? Tienen el exterior, reconocido por el Fondo Monetario y por los grandes grupos financieros, 400.000 millones de dólares de argentinos puestos en el exterior, tanto en paraísos fiscales como en el sistema financiero, digamos, más legal, y también en propiedades en el exterior, etcétera, etcétera. Por eso, cuando visitó en el primer viaje al exterior que hizo Alberto Fernández, que visitó España, pasó por Francia y terminó en Alemania, estaba Merkel todavía en el gobierno. Y Merkel le dice a Alberto Fernández: yo no entiendo cómo en la Argentina no se le cobra impuesto a la gente. Digamos, impuestos a los grandes capitales, lo que le estaba diciendo. Porque en Europa sí les cobran, a pesar de que acá la situación de los medios de comunicación dice que somos el país con mayor cantidad de impuestos que nos cobramos, y eso impide a los empresarios crecer. Una falsedad total que ha sido demostrada técnicamente por algunos institutos de investigación serios en economía, que dicen que tenemos muchísimos menos impuestos que la Unión Europea y que el propio Estados Unidos en general. Pero bueno, pero hay otro detalle
que lo he escuchado y lo he visto. La CIA, que de pavo no tienen nada, y de información tienen mucha información correcta, dice sus informes anuales que el Producto Bruto de la Argentina es de 1.100.000.000.000 de dólares. Sin embargo, a nosotros, el propio Ministerio de Economía nos dice que andamos en los 600.000, 700.000. O sea que nos están faltando, como otros ven, los 400.000 millones de dólares, que eso también es para que tengamos muy en cuenta en esta realidad. Entonces, ¿quiénes son los que hoy en día nos administran y nos castigan y nos corren con esta vara del dólar? Esos que no aparecen los 400.000 millones. Porque si alguien les pone el cascabel al gato y le dicen, señores, ustedes tienen que aportar por lo que está allá afuera. Ustedes tienen que hablar de lo que dijo Hugo. ¿En qué? En la sobrefacturación, en la falsedad de las declaraciones juradas. Ahí estamos hablando de esos 400.000 millones que sí sabe la CIA, pero que acá no se lo conoce. Es el famoso mercado negro de la economía. Un mercado negro de 400.000 millones, mamma mía, qué pedazo de mercado negro que estamos hablando. Ahora bien, ni yo, humilde profesor de la educación, tengo parte de los 400.000. ¿Quiénes son los que lo tienen? Y los mismos 5 grandes que bien hizo referencia recién Hugo, los grandes grupos multinacionales que hizo referencia, que nos manejan el gran río por donde sale toda nuestra riqueza, que es una vena abierta que tenemos ahí, que se va y se va y se va, y de que nadie realmente pone ahí los puntos sobre la I. Te voy a dar un dato. Paraguay tiene la tercera flota mundial de barcazas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Y por dónde navega la flota de barcazas? Por el río Paraná, que es totalmente argentino. Todo el río Paraná es de las dos costas, es argentino, o sea que es un río interior de la República Argentina. Pero como estamos en el Mercosur y como tenemos toda una serie de acuerdos firmados, cuando van esos barcos bajando barcazas con los productos que son a su vez todos argentinos, no pagan los impuestos porque tenemos estos arreglos entre nosotros como socios. A su vez, como dijo Hugo, van a parar un puerto en Uruguay que es Puerto Libre. Por lo tanto, hay esta parte del secreto que no se conoce de dónde se va la plata. Y estamos hablando por año de 400.000 millones de dólares. Hace ese traslado a 10 años, ¿cuántos son? 4 billones. Tenemos para pagar 50 veces la deuda externa, tenemos para fabricar un tren bala desde Buenos Aires a La Quiaca, 7.000 kilómetros, y nos va a sobrar plata y vamos a ser todos felices y comeremos perdices, como dice el dicho. Pero la realidad es que se nos impide absolutamente todo ese tipo de maniobra. ¿Y por qué se nos impide? Porque dice que ¿quién está? Todo un sistema, un andamiaje jurídico, legal, que impide que el Estado pueda meter mano en esas cosas. Un dato que es fundamental. El año pasado quebró prácticamente la principal cerealera argentina, que se llama Vicentín. El 20% del mercado de exportación, atención con eso, no es, ha dejado decenas de miles de chacareros, de productores del campo, sin pagarle porque quebró, entre comillas. En lo que va desde la quiebra hasta ahora, del directorio hubo como 3 o 4 suicidios. Se ha reconocido que esa empresa a su vez exportaba tremendamente al Paraguay, de ahí hacían los blanqueos. Se sabe que tiene depósitos por 800 millones de dólares en el exterior y nadie lo puede justificar. Se sabe a su vez, porque han sido detenidos algunos funcionarios del directorio, que era empresa que contrabandeaba droga. Porque el río Paraná, a su vez, es el gran río para las drogas, porque las drogas vienen desde Bolivia y desde Paraguay y pasan por nuestro río. Pero como nuestro río, dijo Hugo, que no hay controles aduaneros, que la prefectura no puede actuar porque son todas empresas privadas que tienen sus
empresas de seguridad privadas también. Por lo tanto, mi querido amigo Roberto, acá estamos en presencia de un gigantesco combo que está con una gigantesca pus porque está con una infección terrible. Y uno toca cualquier cosa que toca, salta esa pus, ese maldito elemento. ¿Por qué? Porque está podrida la estructura. Esa estructura podrida tiene que ser cambiada, no se la puede parchar más. Hemos llegado ¿Cuándo? a los límites del parche. ¿Cuándo? Y lo último que te voy a decir con tu pregunta de lo del BRIC, a mí me llama mucho la atención que el señor Guzmán, el ministro que estuvo hasta ahora con las negociaciones del BRIC, que supuestamente tenía muy buenas relaciones con el Fondo Monetario, con la nueva presidenta que tiene el Fondo Monetario y con el señor Stiglitz, haya hecho una renuncia en forma abrupta, que el presidente propio ha dicho que ha sido sorprendido un sábado a la tarde, causando un gigantesco caos, y luego de que la Argentina recibiera el visto bueno de ingresar a los BRICS. Yo no hablo de teoría de complot, pero acá me llama mucho la atención porque todos los funcionarios que tienen mucha ligación con el gobierno norteamericano no les ha gustado esta tesis de que integremos los BRICS. Quieren que sigamos prendidos a la política exterior en todos los ámbitos norteamericana y de sus socios los europeos. No sé si... Pero sí, Carlos, tu exministro dijo esto es un acto patriótico, por eso renuncio. Bueno, no sé cómo entender el patriotismo él, también es una cosa que hay que ponerse a buscar, ¿no? Él presentó una renuncia de forma abrupta, no planificó una retirada, digamos, ordenada, tuvo que salir el presidente a buscar esas 24 horas, digamos, agradezcamos dos cosas. Primero, que era domingo y que el lunes era feriado en Estados Unidos por el 4 de julio, por lo tanto hubo unos plazos ahí para poder, porque si no el lunes, todos los mercados, entre comillas, que sabemos quiénes son los mercados, sabemos quiénes son los mercados, una banda de forajidos, que lo único que buscan es la super ganancia, que hubieran hecho estallar esto peor. Entonces, agradezcamos que el lunes se pasó de una forma, hoy ya ha habido algunas reacciones, empezó a bajar el valor del dólar blue, ese bendito. Fíjate en la capacidad de invención que tienen estos grupos económicos. Han inventado el criptodólar, una cosa rarísima, únicamente en Argentina. Entonces, ¿qué decían? Que el criptodólar valía 300 pesos. 300 pesos, una locura. Ahora, ¿quién tiene criptodólar? A nadie, porque ni saben qué es lo que es. Pero en todos los medios de comunicación te decían, y el criptodólar está a 300 pesos. ¿Y quién tiene un criptodólar? ¿Cómo es el criptodólar? Yo conozco el dólar ese que tiene la cara de Washington, pero no conozco otro que venga con la cara de un tal cripto. Hoy no es así. Entonces, evidentemente, para que te des cuenta, te das cuenta cómo nos han metido en la cabeza esta locura. Y bueno, agradezcamos que, te digo que hemos tenido todos los días, el domingo que es feriado y el lunes que fue feriado en Estados Unidos, y eso hizo que no hubieran desbarranque, porque habían dicho que las acciones argentinas valían menos 40, que el riesgo país estaba en 7.400.000, y entonces hubieran más las corridas. Bueno, lentamente ahora parece ser de que se está, digamos, encauzando. Posiblemente después de, no conozco en mi corta historia de vida que el dólar, después que lo hacen llegar a cierto nivel, lo bajen muchísimo. Desciende, pero queda en una posición nueva, lo cual lo utilizan todo, ¿para qué? Para el tema de ver cómo son los precios. Perfecto. Ahora, hay un detalle en la Argentina, Los empresarios y los comerciantes tienen el famoso término por las dudas. Entonces, cuando ponen un precio de algo, le suben un 15 o un 20% más. ¿Por qué? Por las dudas. Por las dudas va a pasar algo. O sea que ese famoso por las dudas siempre es un 20% más de lo que debería cobrarse. Entonces, imagínate que ahora con este nuevo valor
él por las dudas ha asumido un poco más, y por lo tanto, y por las dudas, los valores de los precios de los bienes que consumimos no van a volver al valor que tenían el día viernes, seguramente van a estar más elevados, mientras que los salarios y de los que viven de algo fijo no van a tener ese corrimiento hasta por un par de meses, por alguna negociación sindical para aumento de salario o decretos gubernamentales que permitan el aumento. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, esto es un problema sistémico, no es un problema puntual, no es un problema de mala administración de un gobierno, es un problema que arrastramos, vuelvo a reiterar, desde la nefasta dictadura militar que nos impuso un sistema económico ligado al neoliberalismo. El padre de todo esto tiene un nombre, se llama Alfredo Martínez de Oz, que fue y que nadie le ha dicho que no a las tesis que aplicó. Muchísimas gracias. Quisiera saber. Muchísimas gracias, Carlos. Pues nos vamos. La conclusión, Hugo, aquí en Detrás de la Razón hacemos la cereza del pastel. La cereza del pastel se la vas a poner tú y también Carlos. Primero tú, Hugo, que escojas una palabra, escoge una palabra, solo una palabra, para ilustrar tu preocupación o manifestar el problema que se está viviendo o lo que tú quieras, y después en 20, 30 segundos o lo que tú quieras, pues nos explicas por qué escogiste esa palabra y adelante. La palabra es unidad, y creo que me parece que por un lado es lo que más necesitamos, lo que más necesita el frente de gobierno, y me parece que la nueva ministra, la ministra designada, Silvina Batakis, puede llegar a ser una gran prenda de unidad. Por lo menos hubo algunas reuniones de gobernadores, de gremialistas de diferentes sectores, tanto de gremios de la producción como de gremios de servicios, que están de acuerdo con este nombramiento. Es una ministra que apunta a la producción, apunta a la dignificación del trabajo, apunta a que los derechos sociales sean respetados, y tiene una historia que avala justamente esto. Entonces me parece que esa unidad abre alguna esperanza, y creo que los políticos que están al frente del gobierno son muy avesados, tienen mucha historia y saben concretamente que es la palabra necesaria para defender al pueblo. Hugo, un gran abrazo, muchísimas gracias, de verdad. Carlos, tu cereza, por favor. Bueno, yo diría una frase que se dijo en el primer cuarto del siglo XX, argentino las cosas. Y lo dijo Ortega y Gasset cuando nos visitó a la Argentina. ¿Qué quería decirnos? Teníamos un país gigantesco, un país maravilloso, un país supuestamente crecimiento, pero no hacíamos las cosas. Seguíamos viviendo de renta, seguíamos viviendo tirando manteca al techo, como dicen algunos tangos, que los ricos se iban a París y para divertirse tiraban manteca al techo. Una cosa increíble, pero ocurrió, está documentado, o sea que eso no es una leyenda urbana. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que quiere decir con Argentina las cosas? Que por alguna vez, como bien dice Hugo, no solamente la unidad, sino que comprendamos realmente cuál es nuestra situación concreta en este mundo, que a Dios gracias tenemos el gran beneficio histórico que nuevamente nos pone el mundo de un cambio sistémico global, en el cual nos veríamos tremendamente beneficiados si encontramos y entramos en ese mundo en posiciones fuertes. En situaciones de fortaleza tenemos que ordenarnos internamente nosotros. O sea, argentinos, dejemos de estar llorando todo el día nuestras penurias, empecemos a ponernos el barco hacia el norte, y si no, como dice un gran amigo mío, un sociólogo brasileño, seremos basura de la historia, porque también los países no son eternos, Muchas gracias, y bueno, siempre el desafío, yo cierro con una frase muy popular que me decía mi abuelita cuando yo era niño, y agarro las dos cerezas del pastel de Hugo y de Carlos: unidad
Y prácticamente pues tu cereza, Carlos, es la de aplicación, ¿no? Y esto que sirva de lección para todos los hermanos latinoamericanos de todos los países, desde Chile hasta Canadá también, y los propios estadounidenses, que a veces pobres los engañan tanto. Unidad y aplicación, porque si no nos unimos como latinoamericanos y no nos aplicamos a las cosas que debemos estar aplicadas, entonces a río revuelto, ganancia de pescadores. Y hoy le aumentaría pescadores del Paraná, como denuncias, Hugo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un abrazo grandote. Gracias, Hugo. Gracias, Carlos, por estar aquí. Nos vemos. Y a usted, muchas gracias. Buenas noches y hasta la próxima.